este pasaje y mencionábamos en aquel momento que este es uno de los pasajes quizás más conocidos de la Biblia porque contiene una de las historias más controversiales, ¿verdad?, que podemos encontrar. Y es que nos muestra a David, en el capítulo 11, nos muestra a David cayendo en el pecado de adulterio, robándole la mujer a Urías Eteo, y esto le trajo una cadena de errores a David, una cadena de pecados en la que él fue cayendo hasta el punto de terminar con la vida de un hombre y terminar también envuelto en como dije antes, en un adulterio. Entonces, esta historia es conocida, la historia entre David y Betsabé, y creo que todos en algún momento hemos escuchado alguna lección y en su momento también acá lo estuvimos leyendo y vimos cómo este pecado en David no fue algo que pasó de la nada. Este pecado en el que cayó este rey había venido dando señales en su corazón, había dado algunos avisos que David tenía esta debilidad. Y entonces vimos cómo el no atender esa debilidad que él tenía en su corazón con respecto a las mujeres, al final lo llevó a caer en la tentación y entonces el enemigo y su propia concupiscencia lo hacen fallarle al Señor, ir en contra de la ley de Dios y como todos sabemos, pues esto lo fue enredando en una serie de errores que al final lo llevaron a caer en rebelión contra Dios. Esta noche entonces vamos a ver cómo este pecado de David es confrontado y de hecho el título pues es ese, el pecado confrontado o la confrontación del pecado. Yo creo que una de las cosas en las que nosotros menos quisiéramos estar es precisamente en ese escenario. Cuando hemos cometido un error y hemos tratado por todos nuestros medios de cubrirlo, de mantenerlo en secreto, y de repente somos confrontados por ese error que nosotros creíamos que nadie sabía o que nadie se había dado cuenta. Es una de las cosas más difíciles, uno de los momentos más duros para cualquiera de nosotros, tener que afrontar eso y que venga un jefe, que venga un pastor, que venga un padre, que venga un amigo y nos encare para hacernos preguntas acerca de algo que hemos hecho, de lo cual somos culpables. Es algo totalmente incómodo, es vergonzoso y de alguna manera también es una situación terrible para el alma porque nos hace ver como los culpables de un pecado. Cuando somos confrontados, siempre podemos tener dos reacciones. Al ser confrontados por un pecado, al ser confrontados por un error, siempre tenemos dos reacciones. Una de ellas es justificarnos, negarnos, ponernos a la defensiva, evadir aquella responsabilidad. Y la otra, pues sí, de reconocer y decir, sí, es verdad, yo me equivoqué, o sí, es cierto, yo pequé, yo fallé. Normalmente creo que tenemos tendencia a justificarnos, tenemos tendencia a dar explicaciones, a dar excusas. Y está aquella famosa frase, ¿verdad? Esto no es lo que usted piensa, esto no es lo que usted cree. Déjeme explicarle porque esto no es así como usted lo está viendo. Cuando en realidad es así, cuando en realidad eso es simple y sencillamente de esa manera. Entonces, de alguna manera creo que esa es la forma, la tendencia de nuestro corazón. El hecho de justificarnos, el hecho de incluso culpar a otros. No podemos dejar de pensar cuando hablamos de pecado, de cuándo comenzó el pecado en la humanidad. Pensemos en el huerto del Edén, una vez más, Adán y Eva. Cuando son confrontados, de hecho, cuando escuchan la voz de Dios, ellos sintieron esa vergüenza de ser confrontados, trataron de tapar su desnudez con higueras, trataron estos primeros seres humanos de cubrir su pecado, porque es lo que normalmente tratamos de hacer, es lo que naturalmente nuestra carne procura, el hecho de tapar el pecado cuando lo podemos hacer delante de otros hombres, lo podemos hacer delante de la sociedad, delante de la iglesia, pero no lo podemos hacer delante de Dios. Y cuando somos ya confrontados, expuestos delante de Dios, viene la vergüenza en nuestros corazones, pero también viene esta tendencia a poner excusas, a poner justificaciones, a culpar a otros. Y como decía, eso fue precisamente lo que hizo Adán, fue precisamente lo que hizo Eva cuando fueron confrontados. Adán dijo, la mujer que tú me diste, ella me dijo que comiera de ese fruto. La mujer dijo, la serpiente me sedujo para que yo comiera de ese fruto. Entonces, lo natural en el ser humano es justificar su pecado y tratar de evadir su responsabilidad o de cubrir su responsabilidad. Es muy difícil ser confrontado entonces con nuestro pecado. Yo creo que el 98% de nuestros pecados están cubiertos.
Y si en algún momento todo eso se revelara, yo no me imagino qué excusas podríamos poner cada uno de nosotros. Y es bien difícil cuando nos vamos quedando sin alternativas y nos toca ir reconociendo poco a poco nuestro error. Quizás para comenzar esto, quisiera comentarles algo que vimos hace poco. Estábamos conversando con unos muchachos que habían hecho algo que no debían hacer. Entonces llamamos al grupo porque había un grupo que se había visto involucrado en algo que no debieron haber hecho. Y comenzamos a llamar al primero y el primero de ellos fue bien honesto, es decir, fulano, esto y esto pasó, sí, eso pasó. Y estas personas estuvieron ahí, sí, ellos estuvieron ahí. Ellos hicieron esto, sí, ellos hicieron esto. Pasaron 3 o 4 que no pusieron tantas excusas en realidad. Pero luego pasó el principal involucrado en todo esto, aquel que tenía la mayor culpa, por decirlo de alguna manera. Y cuando le mencionamos, fulano, esto habrá sucedido en estos días ahí en tu salón. ¿El qué? ¿No viste a fulanito haciendo este tipo de cosas? No, jamás. No, ustedes saben que esto nunca se ha oído. Con una cara que uno, si no supiera la historia detrás de todo eso, fácilmente queda convencido de que jamás ha sucedido este tipo de cosas. Lastimosamente, lo que este muchacho no sabía es que todos los demás lo habían ya expuesto, lo habían señalado y habían dado las pruebas y todo lo que lo implicaba. Entonces al final todavía lo volvimos a llamar, claro, ¿en serio no te diste cuenta de nada de esto? No, de eso yo ya les dije, mi versión ya se la dije. Yo creo que los demás lo mismo les han dicho, nos dijo todavía él, pensando que todos iban a guardar silencio. Cuando empezamos a hacerle ver y demostrarle que en realidad él sí había estado ahí, se fue quedando sin escape, se fue quedando sin excusa, se puso muy rojo, hasta que le tocó reconocer, disculpe, perdóneme por mentirle, perdóneme por lo que hice. Pero tuvimos que llevarlo a un punto tan difícil de tenerlo contra la espada y la pared para que él reconociera su error. De hecho, creo que todos nosotros también tendemos a eso, porque nos es fácil reconocer que no somos perfectos, pero no somos tan sencillos como para decir específicamente en qué es aquello en lo que le estamos fallando al Señor. Porque no nos gusta que se nos confronte y que se nos reconozca como pecadores. De hecho, cada vez menos se está mencionando y se está hablando desde los púlpitos acerca del pecado. Cada vez se procura que haya una menor culpa en el oyente, en las iglesias, en algunas que se llaman iglesias. No quieren que usted sienta ser un pecador. No quiere que usted viva con esta idea de que yo soy una persona que tiene una carne pecaminosa que constantemente falla al Señor. No quiere ser confrontado con el pecado. Cada vez menos el mensaje como el que vamos a ver ahora del profeta Natán es menos popular todavía y está siendo excluido de los púlpitos porque todo lo que quieren es que usted se sienta bien, se sienta a gusto, se sienta bendecido, se sienta en victoria, se sienta próspero, pero menos un pecador. De hecho, ya no se llama pecado, ya no le van a decir que usted cometió un pecado, sino usted tuvo un desliz, usted cometió un pequeño error, esa fue una pequeña falla. Pero debemos llamar, en este caso, nosotros debemos de aprender a llamar las cosas por su nombre y el pecado es aquello que hacemos que ofende al Señor, aquello que nosotros vivimos o pensamos o decimos que ofende a Dios, que ofende a nuestro prójimo, que va contra su ley, que va contra sus normas. Y cuando somos confrontados con nuestro pecado, siempre va a ser incómodo para nosotros, pero vamos a tener la oportunidad de tener un par de reacciones. Quiero que veamos el capítulo 12 y vamos a ver ahora 3 implicaciones del pecado. Y en primer lugar, el pecado implícitamente nos lleva a actuar sin misericordia. Cuando nosotros caemos en el pecado, estamos evidenciando la falta de misericordia que hay en nuestro corazón. Esto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. En segundo lugar, cuando caemos en pecado, también estamos evidenciando nuestra ingratitud. Esto lo vamos a ver en el versículo 7 y 8. En tercer lugar, cuando nosotros caemos en el pecado, también estamos teniendo en poco la palabra de Dios o el mandamiento de Dios. Estamos menospreciando a Dios. Si menospreciamos su palabra, lo menospreciamos a Él. Entonces,
Esta idea la vamos a encontrar en el versículo 9. Entonces, vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 9 para aprender acerca de estas implicaciones que el pecado trae hacia nuestras vidas. Está Natán, un profeta, dialogando con David después de que David ha adulterado con Betsabé y ha mandado a asesinar a Urías. Ahora veamos lo que sucede en el versículo 12. Jehová envió a Natán a David y venido a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Era una corderita cualquiera. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, visitante. Y el rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Si gustan, oremos para luego seguir. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias porque nos permites hoy leer tu palabra. Te suplico, Señor, que tú puedas guiarnos, que nuestros corazones puedan hoy, mi Dios, ser exhortados a través de tu palabra, mi Dios, que podamos nosotros hoy vivir en nuestro propio día a día, Señor, esta realidad con respecto al pecado, que podamos nosotros tener siempre en cuenta, mi Dios, cómo el pecado te desagrada y cómo también refleja en nuestros corazones, Señor, todo aquello que debemos nosotros entregar a ti para ser transformado. Te pedimos, Señor amado, que también tú nos permitas hoy arrepentirnos de nuestro mal camino si alguno anduviere por donde no debe andar. Que tú nos permitas reflexionar sobre nuestros pasos, Señor, para que podamos buscar el camino que es agradable para ti, Señor, para que podamos buscar la vida de rectitud y santidad que tú quieres de parte de nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra pueda hoy, Señor, ser una bálsamo para nuestras vidas y para nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bien. Qué duro es leer siquiera estas palabras, ¿verdad? Como David está ahí siendo confrontado por Natán, siendo amonestado por Natán. David había tratado de ocultar su pecado por todas las maneras en las que él pensó que fue posible. Si ustedes recuerdan la lectura que hicimos del capítulo anterior hace unas semanas, o quizá usted ya lo ha leído antes, cuando David tiene ese adulterio, esa misma noche dice ahí que se lavaron, se limpiaron de su impureza y se fueron cada uno para su casa. Seguramente pensaron que ahí había terminado todo. Seguramente pensaron que eso fue un momento, una noche, eso fue un momento de placer y que a pesar de que fue algo ilícito, el haberse limpiado, el haberse lavado, el haberse purificado, los dejaba ya exonerados de su culpa. David trató de ocultarlo, en primer lugar, de esa manera. A los pocos días, David recibe este recado de parte de Betsabé y es que le manda a decir: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David vuelve a tratar de ocultar el pecado que según él ya había dejado tapadito, pero ahora vuelve a intentarlo y manda a llamar a Urías para hacerlo comer, para hacerlo beber con él, lo emborracha y lo manda para su casa para que Urías llegara y estuviera con su mujer esa noche. Y Urías, mostrando su nobleza, mostrando su lealtad, mostrando el valor que
que sentía por su tropa y por el pueblo de Israel, dice, yo no me voy para allá, para donde mi mujer, me quedo a dormir aquí entre los sirvientes de David y no puedo yo ir a disfrutar de una noche con mi esposa cuando sé que mi ejército está batallando allá. Entonces David, cuando se da cuenta de esto, una vez más, manda a llamar a Urías, vuelve a comer con él, vuelve a emborracharlo, vuelve a tratar de hacerlo y una vez más fracasa en su intento. Entonces vemos cómo David ha venido tratando de ocultar su pecado una vez y otra vez y otra vez sin tener ningún éxito. Hasta que llega un punto en que está tan desesperado por tapar aquel pecado que da órdenes a Joab, su general, de que mande a Urías a lo más recio de la batalla, y el mensaje lo manda con el propio Urías y le indica a su general que vaya y deja a Urías en lo más recio de la batalla y lo abandonen. No solamente lo pusieron en el lugar más peligroso, sino que lo dejaron solo y lo abandonaron en el lugar más peligroso por órdenes de David. Es decir, en esta ocasión, David pretendía definitivamente tapar y cubrir totalmente su pecado para que no fuera una noticia evidente que David había cometido adulterio con Betsabé. Entonces él ha venido desesperadamente tratando de ocultar su pecado, termina asesinando a Urías y creyó David que ahí había quedado todo y dijo hasta aquí, ya Urías murió y como Urías murió, viene David y dice, ya murió el esposo de Betsabé, entonces yo la puedo tomar por mujer, yo la puedo hacer mi esposa. Entonces la trae al palacio y se queda con ella. Entonces es bien fácil concluir para David, ya arreglé el problema, ya lo resolví. Solo tuve que engañar a un hombre, emborrachar a un hombre, luego matar a ese mismo hombre, pero ya estuvo, ya resolví el problema. Suele ser una de las cosas más peligrosas con respecto con respecto al pecado. Que nosotros creemos que podemos llegar a borrar el pecado, que podemos llegar a tapar el pecado, que podemos llegar a cubrir el pecado. ¿He escuchado esta frase de que no se puede tapar el sol con un dedo? Muchas veces nos vemos así como queriendo tapar el sol con un dedo cuando queremos cubrir nuestro pecado, no delante de los demás, pero sí delante del Señor. ¿Cómo vamos a cubrir algo delante del Señor? La Biblia nos enseña que Dios nos conoce hasta en lo más íntimo. La Biblia nos enseña que Dios escudriña nuestro corazón, nuestro pensamiento. Él escudriña cada parte de nuestro ser. Él conoce todo y nos conoce desde antes de que naciésemos. Dice la palabra que algunos de sus profetas los escogió desde antes que nacieran. ¿Cómo es que ahora voy a pretender cubrir un pecado delante del Señor? David era un hombre que conocía a Dios, conocía la ley de Dios. David era un hombre que era temeroso de Dios. Y ahora, en su desesperación por cubrir su pecado, está cometiendo el error de creer que ya está resuelto. Entonces, cuando ya David se había quedado un poco calmado, nació el niño, nació el bebé. Este bebé comenzó a crecer y de repente tuvo David una visita, la visita del profeta Natán. Cuando Natán llega, se presenta a David con un caso, con una parábola. La parábola era algo que a David le despertó su sentido de justicia. Vean que interesante porque cuando Dios confrontó a David, no lo confrontó directamente. No llegó y le dijo, David, tú cometiste un adulterio. No llegó y le dijo, David, tú asesinaste a un hombre. Nunca hizo eso. A través de una parábola, Natán le presenta el caso. Como ya lo leímos. Y que creo que ya no podemos esa historia. El hombre que solo tenía una, el otro que tenía muchas corderitas, muchas vacas, muchas posesiones, era un hombre rico. Lo vienen a visitar y lo que hace es robarle la única corderita a aquel hombre pobre, a la cual cuidaba como a una hija. Note que el pecado del cual Natán trae en su parábola no es un adulterio. ¿Qué es? Es un robo. Pero es una lección para David, porque de alguna manera lo que David ha hecho, pues también es como un robo. Le ha robado a la mujer, ha robado a una mujer que no le pertenecía, pues le pertenecía a Urías. Entonces ese es el caso que se le presenta. La reacción de David es interesante.
él mismo, al escuchar aquel caso tan indignante, en su sentido de justicia y en su conocimiento de la ley y en su conocimiento del bien y el mal, en su propia conciencia, sabe que ese hecho es un hecho repudiable. Y lo leemos en el versículo 5, por favor, si va y lee conmigo, el versículo 5 nuevamente, dice, entonces se encendió el furor de David cuando escucha aquel caso, y dice que se encendió en gran manera contra aquel hombre. Lo que hizo encender el furor de David es que él sabía que eso era incorrecto. Él sabía cuál era la ley, él sabía cuál era la justicia. Él había, quizás en algún momento antes, en algún otro caso, había actuado con honradez y con justicia y había castigado a un hombre que hiciera tales fechorías. Ahora, cuando él escucha este caso de parte de Natán, también reacciona con ese sentido de justicia. Y esto es algo que también nos señala algo, y es que David conocía lo que era bueno y lo que era malo. David sabía lo que era agradable y lo que no era agradable ante el Señor. Con respecto a esto, creo que todos nosotros también estamos en la misma condición que David. Ninguno de nosotros puede alegar ignorancia delante del Señor al momento de actuar pecaminosamente. Sabemos que actuamos en pecado, sabemos que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y es fácil reconocerlo cuando no se trata de nosotros. Yo sé fácilmente reconocer a un orgulloso cuando está frente a mí, puede decir alguien. Yo sé reconocer a un mentiroso cuando está frente a mí. Yo sé reconocer a un hipócrita cuando lo tengo enfrente. Yo sé reconocer a una persona falsa. Yo sé reconocer a un infiel. Yo sé reconocer a un mañoso cuando lo veo. Cualquiera podría jactarse de eso. Porque es relativamente sencillo reconocer el pecado en otros. Lo duro y lo complejo es reconocer el pecado en nosotros. David fácilmente reconoció el pecado que había cometido ese hombre que robó esa corderita, pero no pudo reconocerlo en el momento en que él hizo esa misma acción contra Urías. Y entonces David dice algo importante ahí que nosotros hoy tenemos como una primera idea, y es que el pecado demuestra la falta de misericordia que hay en nuestro corazón. Dice David, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Para David, alguien que actúa así es alguien que está actuando sin misericordia para con su prójimo. No está considerando al pobre y no está considerando el amor que tenía por la corderita. Entonces fue un hombre que le faltó misericordia y actuó en contra de su prójimo, haciéndole un daño muy grande. Cuando nosotros pecamos, podemos decir que en todo también estamos mostrando falta de misericordia para con los demás. Cuando un esposo engaña a su esposa, está mostrando falta de misericordia para con ella. Cuando yo ofendo, maltrato, hago un chambre, hago una múrmura, miento, robo, estoy mostrando falta de misericordia contra aquel a quien yo estoy atacando. Si usted y yo vamos viendo esto, David tenía claro lo que era el pecado. Era una manifestación de poca misericordia en el corazón de aquel hombre. Si vemos hoy, también nosotros tenemos que tener esto en cuenta cuando vivimos en el pecado, cuando estamos cayendo en el pecado. También es una evidencia de la poca misericordia que puede llegar a haber en nuestro corazón. Y esto es algo que no debería de ser. Porque si algo tenemos de Dios en abundancia, y si algo tenemos de Dios nuevo cada día, según lo que dice su propia palabra, es su misericordia. Si algo Dios ha tenido con nosotros es misericordia, y si nosotros hemos recibido tanta misericordia, entonces por esa misma razón, el hecho de pecar debería de hacernos recordar que no estamos nosotros respondiendo a Dios con la misma misericordia con la que Él nos ha tratado, y por lo tanto estamos afectando y dañando a nuestro prójimo, afectando y dañando a aquellas personas que están a nuestro alrededor, sobre quienes recae el sufrimiento de lo que estamos haciendo. David no mostró misericordia para con Urías, pero tampoco para con el padre
Betsabé, que era también uno de sus valientes. El padre de Betsabé y el abuelo de Betsabé y Urías, el esposo de Betsabé, los tres hombres que estaban cerca de esta mujer como parientes, los tres hombres eran amigos leales de David, parte de los ejércitos de David, eran parte de los valientes de David. Y si pensamos esto y decimos, David no le tuvo misericordia a Urías, lo mandó a dejar abandonado en lo peor de la guerra con tal de justificar su pecado. A ese punto nos lleva un corazón entregado a la práctica del pecado. Recuerdo en algún momento estar conversando con un estudiante, un joven, 15, 16 años quizás, tenía una muy mala conducta, una muy mala actitud. Y recuerdo que estábamos ahí en la oficina reunidos con la mamá, hablando acerca de esa situación. Y la mamá lloraba y se lamentaba por lo que sucedía y decía, estoy desesperada, yo no sé qué hacer, estaba llorando de frente de él. Y él viene y se le queda viendo a la mamá y le dice, ¿y usted cree que con llorar a mí me hace sentir algo? Se equivoca, le digo. Una de las escenas más complicadas que me ha tocado ver, quizás en ese tipo de casos, que estaba mostrando este muchacho, una falta de misericordia tan grande contra su propia madre. Pero eso es lo que el pecado es al final, un reflejo de la falta de misericordia en nuestros corazones. Y si hay falta de misericordia en nuestros corazones es porque estamos lejos de Dios. Y una vez más, entre más lejos de Dios estamos, más cerca del pecado nos encontraremos. Entonces David, cuando escucha aquel caso, pronto lo identifica el problema de ese pecado. Ese hombre no tuvo misericordia con su prójimo. Debe de pagar 4 veces más esa ternera. Incluso deberían matarlo, dijo David. David estaba apelando a la ley que Dios había dado. La ley establecía que el que hacía perjuicio sobre una animalita como esta, si alguien dañaba intencionalmente el cordero, la oveja o el animal de su vecino, debía de pagar con 4 veces más el daño que había hecho. Entonces David, cuando ve esto, dice, prácticamente está recitando la ley. Está diciendo, no, es que lo que corresponde es que 4 veces se le cobre lo que ha hecho. Ya vamos a ver lo que eso implicó para David después, porque esto es algo maravilloso de Dios. Y es que Él siempre nos ha anunciado las consecuencias del pecado. Así como no podemos decir, no sabía que eso estaba mal, tampoco podemos decir, no sabía cuáles eran sus consecuencias. Dios siempre ha anunciado, así como dio la ley, también explicó las consecuencias de no cumplir con aquella ley. Entonces el pecado es una muestra de que en nuestros corazones no hay misericordia para con el prójimo, pero también aquí David está evidenciando que también había falta de gratitud en su corazón. Porque si leemos el versículo 7 y 8, el mensaje de Natán es el siguiente. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ahí es el momento más complicado, cuando lo confronta directamente, dice, tú eres ese de la parábola. Y le dice, así ha dicho Jehová. Escuche esto, el Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, yo te habría añadido todo lo demás que hubieras necesitado. Lo que está diciendo el Señor es, tuviste que ir a agarrar la mujer de un hombre, habiéndote yo dado tantas cosas. Te libré la vida porque Saúl quería matarte. Te hice rey. Te di una casa hermosa de cedro. Te di las mujeres que tenés ahí en tu harén, porque David tenía una gran cantidad de mujeres ya para este momento. Te di el reino de Judá, te di el reino de Israel. Todo eso te he dado como para que estuvieras totalmente satisfecho. Y con muy poca gratitud, no pensaste en todo eso a la hora de que fuiste con Betsabé y a la hora que asesinaste a Urías. Eso es lo que Dios está diciendo. Y
Yo quiero preguntar una cosa. ¿Usted está consciente, hermano, de qué es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Usted conoce el significado de ese sacrificio? Claro que sí, ¿verdad? Por supuesto, yo sé lo que Él hizo por mí. Yo sé lo que significó para Dios enviar a su Hijo unigénito. Morir en esa cruz, como Filipenses lo describe, morir obedientemente, dando una gran lección de humildad. Por amor, por misericordia, perdonando todos nuestros pecados. El acto de amor más grande que haya existido es el que Jesús hizo ahí en el Gólgota. Y a nosotros quizás el Señor, nosotros también podríamos ahí poner en esa lista, ¿verdad? Nos ha dado casa, nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, nos ha dado un buen salario, o nos ha permitido tener una buena familia, una esposa, nuestros hijos. Dios nos ha bendecido con esto, con lo otro. Podríamos también hacer una lista con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo cual podríamos estar tan agradecidos con Él que le seríamos fieles y leales. Pero si quitáramos toda esa lista y no estuviera nada de eso, pero permaneciera ahí el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por amor a mí y por amor a usted, esa sería una razón suficiente para mantenernos agradecidos con Dios y apartados del pecado. Cuando Natán le da esta lista a David, le está diciendo, todo esto Dios ha hecho por ti. Y con esto tú le pagas. Como digo, si lo pensamos materialmente, todos haríamos una lista también. Todo esto Dios ha hecho por mí. De esto te ha sanado, de esto te ha sacado, de aquí te levantó, de esto te libró. El Señor hizo esto y esto y esto por ti. Cada uno de nosotros sabe su historia. Y ahora venimos y caemos en el pecado en esta situación. Eso es lo que a David se le está preguntando. Así se le está confrontando. Le está preguntando, ¿por qué fuiste tan ingrato? ¿Por qué no hubo gratitud en tu corazón? Teniendo tantas razones para estar honrando a Dios, teniéndote Dios tan bien y tan bendecido, habiendo sido Dios tan fiel a su palabra, demostrándotelo en cada momento de tu vida, y tú caes en esto. Es frustrante, ¿verdad? Cuando no estoy dando testimonio ni poniendo quejas, hermano, solo digo, lo he visto. Es frustrante cuando como papá has hecho todo y más para que al final de 3 meses vengan un par de 8, 9 o 10. Madrugué, me sacrifiqué, te llevé, te traje, te puse desayuno, almuerzo, refrigerio, buenos lápices, buenos colores, buenos cuadernos. Sigo, ¿verdad? Sigo. ¿Ah? ¿Y qué hacemos con la papeleta en la mano? Y salgo y digo, para que me vengas como un 4 en artística, un 5 en educación física. Lo peor, un 2 en Biblia. Vea que como padre es frustrante, porque decimos, solo te pido que seas agradecido. Imagínese ahora al Señor, nuestro Dios, viéndonos a nosotros con qué ingratitud y con qué facilidad caemos ante el pecado. Y nos importa poco todo lo que Él ha hecho por nuestra vida. ¿Ah? Nos importa poco todo lo que Él ha sido con nosotros. Eso es lo que se le está cuestionando a la vida. Yo creo que todos nosotros deberíamos ponernos hoy en esa posición de estar siendo cuestionados, así como fue cuestionado David. Todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí, y vamos a seguir en ese camino practicando el pecado que sabemos que a Dios no le agrada, que sabemos que nos va a llevar a una mala consecuencia, que sabemos que nos va a apartar de Dios y que afecta a otros. ¿No cree que es necesario valorar un poco ahora lo que Dios es y lo que Dios ha hecho? Y meditar en renovar nuestros caminos, modificar nuestros caminos, retroceder de nuestros malos procesos.
Eso es lo que Natán ahora le está diciendo a David. David no fue a confesar su pecado. A David no fueron a exponer en su pecado. Nosotros tenemos hoy la opción, al escuchar esta palabra y al reflexionar sobre este mensaje, si todavía no hemos sido expuestos, de confesar nuestro pecado. ¿Por qué esperar a llegar hasta ese momento? Valoremos. Qué duro es que se entienda que el pecar es porque hay falta de misericordia en mi corazón para con mi prójimo. Qué duro es, hermano, saber que el llegar a pecar y practicar el pecado y tratar de cubrirlo también me lleva a reflejar que en mi corazón hay falta de agradecimiento con todo lo que Dios ha hecho por mí. Pero también, amados hermanos, en el versículo 9, el pecado nos lleva, creo que esto es una de las cosas, si no lo más terrible de todo, es que nos lleva a decirle a Dios, no te tengo en valor, te menosprecio. Yo no sé si a usted, alguien en algún momento en su vida le ha dicho, te menosprecio o me caes mal, para mí no vales nada. Son palabras bien fuertes. Cada vez que pecamos es decirle a Dios, la verdad es que menosprecio tu sacrificio, tu amor y tu palabra. Y esa es la pregunta de Natán para con David. Si usted la lee conmigo, el versículo 9, el pecado nos lleva a menospreciar a Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué tuvo en poco David? Note que ahí pudo haber dicho, ¿por qué tuviste en poco la amistad que tenías con Urías? ¿Por qué tuviste en poco que esa mujer estaba casada? ¿Por qué tuviste en poco que tenés miles de mujeres ahí en el harem? ¿Por qué tuviste en poco que sos el rey de Israel? No. Lo que le dice es, ¿por qué tuviste en poco la palabra? Y el que menosprecia la palabra de Dios, bueno, obviamente, ¿verdad? Por sentido común, menosprecia a Dios. Si yo estoy diciendo, a mí no me importa lo que diga esa hermana. No solo estoy menospreciando lo que ella dice, sino también a la hermana. David está siendo confrontado por Natán en su pecado y le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Hermano, con todo lo que hemos ido viviendo como iglesia y cómo Dios nos ha ido llevando a tener en alta estima, en la más alta estima, la palabra de Dios, siendo conscientes de que esta palabra que ahora nosotros vemos con otros ojos, espero que todos así sea, después de un par de años y hemos venido aprendiendo la palabra, hemos visto el valor de la palabra, el pastor nos predicó cómo estudiar la palabra, cómo vivir la palabra, estamos viendo la palabra de una manera muy distinta y ahora venir, tenerla en poco y menospreciarla. La verdad es que no es nada sencilla la forma en que fue confrontado David. Pero fíjese que pasa algo. También Saúl fue confrontado con las mismas preguntas. Llega un momento en la vida de Saúl, ¿se acuerdan de Saúl, verdad? El rey anterior a David. Llega un momento en la vida de Saúl que se rebela contra Dios, lo mandaron a asesinar a todo el pueblo de los amalecitas, pero él decide en su propia mente decir, no, Dios dijo que los matáramos a todos, pero yo voy a dejar vivo al rey y lo mejor de sus ovejas y sus vacas gorditas yo las voy a dejar. Entonces cuando Saúl hace eso y viene de regreso a Israel, Samuel le pregunta, ¿y qué son todas esas vacas que se oyen? ¿Y qué hace este rey amalecita aquí con nosotros? Dijo, lo dejé vivo. Y la misma pregunta le hace Samuel a Saúl, el profeta Samuel a Saúl. ¿Por qué no oíste la voz de Dios y tuviste en poco su palabra? La misma pregunta. Pero ¿sabe qué dice Saúl? Sí, pequé, vea. No importa, vos seguime apoyando. Hay que disculpe el Señor. Hay que disculpe. Yo no sé si usted ha visto a esos niños, ¿verdad? Que pegan la puñeta. Perdón. Y uno dice, ¿qué perdón va a ser ese, verdad? No está ni un poquito de arrepentido en realidad.
Lo mismo pasaba con Saúl. Saúl confesó, dijo, sí, pequé, pero no para arrepentimiento, sino simple y sencillamente como que no me importa. Pero cuando se le hace esta pregunta a David, él reacciona diferente. Entonces, hasta el momento, vemos tres cosas con respecto al pecado. La primera es, como el mismo David lo dijo, es una manifestación de la falta de misericordia que hay en nuestros corazones para con nuestro prójimo, porque cuando pecamos, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino también estamos dañando a nuestro prójimo. En segundo lugar, el pecado también es una manifestación de la falta de gratitud que hay en nosotros, porque estamos ofendiendo al Dios a quien le debemos todo lo que somos. Estamos siendo desagradecidos a pesar de todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros venimos y pecamos delante de Él. Y en tercer lugar, el pecado también nos lleva a tener un menosprecio por Dios, una manifestación de menospreciar a Dios y menospreciar su palabra. Por eso el pecado es tan dañino y tan horrible para nosotros, que nos separa de Dios, nos pone en posición de enemigo de Dios. Por eso también la salvación es tan hermosa, porque es la única forma, el único medio a través del cual ese pecado que nos separó del Señor puede ser borrado verdaderamente para poder volver a una comunión con Dios y a una relación con Dios. Vea lo que dice el versículo 10 conmigo. Ahora vamos a ver cómo fue castigado David y las consecuencias de su pecado. En primer lugar, versículo 10. Por lo cual dice, por lo que tú hiciste, por lo que tú trataste de cubrir, por haber asesinado a Urías a espada y por haber tomado la mujer que no te correspondía, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto tú me menospreciaste. Vean las tres cosas. Primero, no se apartará la espada de tu casa. Dos, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Vean, en primer lugar le dice, la espada no se va a apartar de tu casa. ¿Qué fue lo que hizo David con Urías? Lo mandó a lo más recio de la batalla. ¿Qué le está diciendo David, el Señor a David? Vas a estar en guerra todo el tiempo, lo que te resta. ¿Qué fue lo que se robó David? La mujer de Urías. ¿Qué le está diciendo el Señor con respecto a sus mujeres aquí? Le está diciendo, tus mujeres, voy a tomarlas delante de tus ojos y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Vea el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto se concreta en el capítulo 16, cuando el propio hijo de David, Absalón, expone a la mujer de su padre como parte de la rebelión, la guerra civil que había, y se acuesta con ella en el terrado de la casa, del palacio. Vea que David robó una mujer a Urías y ahora el Señor le quita sus mujeres y nunca más se volvió a ellas. Pero hay algo más. Una de las consecuencias de este pecado, ya lo vamos a ver más adelante, pero el versículo 3. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de David ante todo esto? Pequé contra Jehová. Esa fue su respuesta. Muy breve, pero muy concisa. Pequé contra Jehová. No hay excusas, no hay justificaciones, no hay explicaciones innecesarias. David ha entendido. Y lo único que le queda es reconocer que pequé contra Jehová. A diferencia de Saúl. El de Saúl fue, sí, pequé, pero sigamos adelante, no importa. David
tiene esto en medio de su error, en medio de todas sus faltas, en medio de su decadencia, en medio de sus errores. David tiene esta virtud de decir, pequé contra Jehová. Se arrepiente, reconoce su pecado. No dice, bueno, sí, fue un desliz que tuve. No dice, bueno, sí, una pequeña fallita que tuve yo ahí. No, pequé contra Jehová. No contra Uría, no contra el pueblo, no contra Betsabé. David reconoce que ha fallado contra Dios. Eso fue toda su respuesta. Pero vean también, donde abunda el pecado, dice la palabra, también sobreabunda la gracia del Señor. Y ahí mismo en ese versículo 13, Natán responde y le dice, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Cuando David reconoció y confesó, pequé contra Jehová, está aceptando que él se acostó con la mujer de Urías y que además asesinó a Urías. Entonces la pena de muerte para el adulterio, ¿cuál era? ¿Recuerdan ustedes a la mujer adúltera que habían llevado delante de Jesús? ¿Qué le decía la ley de Moisés a esos hombres que hicieran con la mujer? Que los adúlteros deberían ser asesinados con las piedras. A David y a Betsabé lo que les respondía era precisamente la muerte por el pecado del adulterio y por el asesinato. Pero Dios en su misericordia, a través de Natán, al ver el arrepentimiento o al escuchar el reconocimiento de David de su pecado, dice, tu pecado ha sido remitido y no morirás. No vas a recibir lo que merecía, que era la muerte. Pero, versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David y enfermó gravemente. Y entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y así, para no hacer un poquito más largo, quisiera narrarles lo que sigue. David no comió, David ayunó, David oró. Pero al final, si usted lee conmigo el versículo 19, más David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, amén. ¿Qué dijo David cuando escuchó la parábola? ¿Qué dijo David cuando escuchó la parábola? Dijo, ese hombre, qué bárbaro lo que ha hecho. Ya sabes lo que le toca, Natán. La ley dice que 4 veces tiene que pagar. Bueno, ya vimos. Es curioso, ¿verdad? Es interesante observar cómo Dios, cuando David menospreció su palabra y mandó a Urías a la guerra y a la espada, Dios le dijo a David, de ahora en adelante vas a estar en guerra siempre. David se robó a la mujer, a la única mujer de aquel hombre. Y el Señor le quita todas sus mujeres a David para exponerlas delante de todo el pueblo. Y en tercer lugar, David había dicho que 4 veces más debía pagar. Y uno dice, aquí puede uno concluir bien fácilmente, qué malo es Dios, al niño terminó pagando los platos rotos aquí. Fácilmente uno puede decir eso, pero en realidad ahí no hay ninguna cosa que Dios haya hecho con maldad, sino que Dios ha hecho ahí justicia y ha obrado con amor. El propio David dijo, debe de pagar 4 veces. ¿Y sabe qué es lo que sucede a partir de este capítulo? Si Dios quiere, luego lo vamos a seguir viendo. Aquí muere este primer hijo. Luego muere Amnón. Luego muere Absalón. Finalmente termina muriendo más adelante su cuarto hijo. El que era el heredero al trono no era Salomón, sino que el cuarto hijo que también murió al pelear contra Salomón su reino, fue Abiatar. De tal manera que 4 veces David vio morir a sus hijos en circunstancias que dentro de su propia familia se dieron. No es cuestión de que Dios fue malo y se vengó del niño. Al final, en todo caso, nosotros podemos confiar en la bondad de Dios, que aquel niño pasó a su presencia y disfrutó de la presencia del Señor. Pero qué dolor, castigo fue en realidad para David y Betsabé de vivir con haber perdido
a un bebé, a un hijo. Quien ha pasado por eso sabrá el dolor que esto implica. Y todo por el pecado de David. No porque Dios haya sido malo. Estas son las consecuencias del pecado, no son las consecuencias del actuar de un Dios perverso. Es lo que trae el pecado consigo. David fue librado de la consecuencia directa de su pecado. Él debía de morir, mas Dios lo remitió de su pecado. Pero de las demás consecuencias, David tuvo que afrontarlas y tuvo que vivirlas. Tuvo que vivir en guerra todo aquel tiempo. Tuvo que pasar esa vergüenza más adelante de ver a sus mujeres expuestas. ¿Qué dijo el pueblo cuando las mujeres del rey estaban siendo violadas por su propio hijo? Las mujeres eran símbolo las mujeres que un rey tenía eran símbolo de su poder, de su dominio, de su potestad. Eran su orgullo y ahora están siendo tratadas de la peor manera, vilmente, por su propio hijo, a los ojos de todo Israel. Esto nos hace reflexionar y pensar que el pecado y sus consecuencias es terrible para nosotros. Si bien es cierto, ha sido remitido nuestro pecado y ya no seremos condenados eternamente porque Cristo nos ha perdonado y nos ha dado salvación y tenemos esperanza de vida eterna. Eso no implica que el día que nosotros pecamos no vayamos a pagar las consecuencias que arrastran las malas decisiones, los errores, los pecados, la rebelión contra el Señor. Así que cuando el pecado es confrontado, hermano, es un tiempo doloroso para nuestra vida. Pero hay algo dentro de todo eso que debemos de recordar. También es parte del amor de Dios. Porque si Dios nos confronta en nuestro pecado es por su pura misericordia. Hay algo que tenemos que ver en esta historia. Y es que fue Dios quien envió a Natán a hablar a David. Aún siendo David culpable, aún siendo David un hombre que lo menospreció, falto de agradecimiento, falto de misericordia, Dios le envió un mensajero para que le diera la palabra. Lo llamó al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Esa es la bondad de Dios para con nuestra vida, porque todos nosotros estamos o podemos llegar a estar en esa misma posición. Aún siendo nosotros culpables, pecadores y habiéndole fallado a Él, siéndole infiel de muchas maneras, el Señor siempre nos manda un mensaje para que vengamos al arrepentimiento y busquemos estar cerca de Él. Esta noche, ese mensaje es para cada uno de nosotros. Un mensaje que Dios está enviando por su amor a cada una de nuestras vidas constantemente, llamándonos a vivir en santidad, a apartarnos de un mal camino y buscar su dirección y buscar la santidad en Él. ¿Me acompañan a orar, por favor, hermanos? Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tanta misericordia que tienes para cada uno de nosotros, Señor. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar, Señor, de que muchas veces actuamos con tanta ingratitud delante de ti, Señor. Tú siempre eres fiel, misericordioso y con gracia nos amonestas, nos confrontas a nuestro pecado. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros errores, te suplicamos tu misericordia sobre nuestras vidas. Y pedimos, así como David también lo dijo en el Salmo, Señor, en el Salmo 55, límpianos, Señor, danos un corazón limpio, un corazón puro. Ayúdanos, Señor, a poder vivir cada día una vida llena de misericordia para con nuestro prójimo, llena de gratitud para contigo y valorando tu palabra de tal manera que nos apartemos del pecado, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a vivir para ti, para tu gloria siempre. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, creo